Dicen que cuando Dios quita algo de tu vida, no siempre es castigo. A veces, es el inicio de un camino que no habrías descubierto de otra manera. Esta es la historia de una familia pobre, cuya única riqueza era una vaca que les daba leche cada día. Ellos creían que mientras la vaca estuviera, nada les faltaría. Pero una noche, lo inesperado sucedió, y aquello que tanto amaban desapareció. Lo que parecía una tragedia sin salida terminó revelando una verdad profunda. Nada en la vida es casualidad, y hasta la pérdida más dura puede esconder una bendición mayor. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, porque cada historia guarda una enseñanza capaz de transformar tu vida. Hace muchos años, en un valle escondido entre montañas y caminos de tierra, vivía una familia humilde. La casa de barro y madera que habitaban era sencilla, pero siempre olía a pan recién hecho y a historias contadas al calor del fogón. Allí moraban don Simón, su esposa Rosa y sus 2 hijos, Luz y Andrés. No eran ricos, pero tampoco sentían que les faltara lo esencial. El pequeño corral que rodeaba la casa guardaba el tesoro más grande de la familia, una vaca blanca de mirada mansa, a la que Luz había puesto por nombre Nieve. Cada mañana, el sonido del balde al llenarse de leche marcaba el inicio de la jornada. Con esa leche los niños desayunaban. Rosa preparaba queso para vender en la feria, y las monedas que quedaban alcanzaban para comprar sal, azúcar y un poco de harina. La rutina era siempre la misma: ordeñar, trabajar un poco la huerta, vender lo justo, rezar al caer la tarde. Y así, día tras día, la vida parecía sostenerse sobre 4 patas. Mientras Nieve estuviera allí, todo parecía seguro. La familia agradecía a Dios en cada comida. Pero sin darse cuenta, algo había comenzado a cambiar en lo profundo de sus corazones. La fe se fue apoyando más en la vaca que en el Creador, como si aquel animal fuera la fuente de su sustento, y no solo un regalo pasajero. Poco a poco, se aferraron tanto a ella que dejaron de esforzarse en buscar nuevas formas de salir adelante. El conformismo se disfrazó de gratitud, y la comodidad de rutina. Sentían que no necesitaban más, bastaba con la leche de cada mañana. Y es que así suele ocurrir en la vida. Cuando algo nos sostiene demasiado tiempo, empezamos a creer que sin eso no podríamos vivir. Olvidamos que lo que tenemos es un préstamo, y que el verdadero sostén nunca está en las cosas, sino en aquel que las da. Cuando un regalo ocupa el lugar de Dios, el corazón se apega y la fe se duerme. El verano había sido más seco de lo habitual. El pasto del corral apenas alcanzaba y la vaca Nieve, que siempre había estado fuerte y dócil, comenzó a mostrarse cansada. Su andar se volvió lento, y una mañana Rosa notó que al ordeñarla, la leche salía aguada y escasa. «Debe ser el calor», dijo don Simón, restándole importancia. «Tal vez necesita mejor alimento», añadió Rosa, acariciándole el lomo con preocupación. Los niños la miraban como quien ve enfermar a un miembro de la familia. Para ellos, Nieve no era solo una vaca, era la mesa servida cada día. Los vecinos, al ver la situación, se acercaron con consejos. «Simón», dijo uno, «tú eres hombre trabajador, pero no puedes vivir solo de una vaca. Si algún día se muere, ¿qué será de ustedes? Podrías sembrar más tierra o criar gallinas de postura», opinó otro. «Aquí el suelo da para mucho más». Don Simón escuchaba, pero siempre terminaba con la misma respuesta: «Mientras Nieve resista, nosotros también resistiremos». Y así, la enfermedad del animal fue vista solo como un malestar pasajero, no como una advertencia. Prefirieron seguir esperando que la vaca se recuperara sola antes que imaginar un futuro distinto. El conformismo se había convertido en un muro que impedía ver más allá del corral. Rosa, con el corazón inquieto, a veces pensaba en las palabras de los vecinos, pero enseguida se consolaba diciendo: «Dios nos dio a Nieve, seguro no nos la quitará». Una tarde, el animal cayó al suelo, exhausto. Andrés corrió a buscar a su padre, llorando. Don Simón, con manos temblorosas, acarició la cabeza de la vaca, rogando que aguantara. Después de unas horas, Nieve volvió a ponerse de pie, tambaleante, como si hubiera respondido al llamado de la familia. Aquella noche celebraron su aparente recuperación como un milagro. «¿Lo ves?», dijo Rosa aliviada. «Dios no permitirá que nos falte». «Nuestra Nieve es fuerte», añadió Luz, abrazando al animal.
Pero en el fondo, aquella mejoría no era más que un respiro momentáneo. Y mientras festejaban que la vaca aún podía darles un poco de leche, dejaban escapar la verdadera enseñanza, que no podían depender eternamente de un solo recurso. Así ocurre en la vida. Dios nos envía señales antes de los grandes cambios, pero muchas veces preferimos ignorarlas. A veces el Creador no nos quita algo de golpe. Primero nos lo muestra frágil, débil, para que despertemos. Sin embargo, cuando la comodidad nos domina, seguimos esperando que todo vuelva a ser como antes, sin atrevernos a mirar más allá. La familia de don Simón aún no lo sabía, pero cada tocido de nieve, cada día que producía menos, era una advertencia amorosa del cielo. Y como tantas veces pasa, las señales fueron tomadas a la ligera, hasta que ya no hubo marcha atrás. Si estás disfrutando de esta historia, escribe en los comentarios: Dios nunca se equivoca. Así sabré que este mensaje llegó a tu corazón. Y no olvides suscribirte, porque más del 99% de quienes ven nuestros videos aún no lo hacen, y tu apoyo nos ayuda a llevar estas enseñanzas a muchos más corazones. El amanecer llegó con un silencio extraño. En lugar del sonido metálico del balde llenándose bajo la ubre de nieve, lo único que Rosa escuchó fue el eco de sus propios suspiros. Aquel día, la vaca no dio ni una sola gota de leche. Quizás es solo cansancio, dijo don Simón, intentando tranquilizar a sus hijos. Mañana volverá a dar. Pero la vaca permanecía quieta, con los ojos vidriosos, como si guardara un secreto que los humanos no querían escuchar. El balde vacío fue el invitado más incómodo en la mesa de esa mañana. El pan se partió en silencio, y hasta los niños, que solían alegrar la cocina con sus preguntas, permanecieron callados. Rosa, con un nudo en la garganta, miraba el balde como si pudiera ordeñarle aunque fuera una ilusión. Ese mismo día, un vecino del caserío pasó por la finca. Era don Julián, un hombre que tiempo atrás había perdido sus cabras en una sequía y, obligado por la necesidad, aprendió a sembrar hortalizas. Ahora vendía lechugas, zanahorias y tomates en el mercado del pueblo. Y aunque su ropa seguía siendo humilde, su mesa siempre tenía algo verde y fresco. Simón, escúchame, dijo con tono sincero. Yo sé lo que se siente perder lo que uno cree indispensable. Cuando mis cabras murieron, pensé que Dios me había abandonado. Pero no era abandono, era un empujón. Si no hubiera pasado eso, jamás habría descubierto la riqueza que dormía en la tierra. Mira estas semillas que traigo, pruébalas. No dependas solo de la vaca. Don Simón agradeció el gesto, pero al final negó con la cabeza. Dios nos dio a Nieve, replicó. Mientras ella se recupere, estaremos bien. Hermano, insistió Julián, ¿y si lo que llamas recuperación en realidad es solo un aviso? A veces el Señor nos quita para que aprendamos a buscar en otro lado. Las palabras resonaron, pero la familia prefirió aferrarse a la esperanza de que todo volviera a ser como antes. Guardaron las semillas que Julián les ofreció en un rincón de la cocina, y allí quedaron olvidadas, cubriéndose poco a poco de polvo. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente las paredes de barro, Rosa reflexionó en silencio. Recordó las palabras de su vecino y miró las semillas arrumbadas, pero enseguida se dijo a sí misma: ¿para qué arriesgarnos si todavía tenemos a Nieve? Y así, lo que pudo ser el inicio de un cambio, terminó siendo otra oportunidad desaprovechada. Porque en la vida, Dios no siempre habla con truenos ni rayos. Muchas veces sus mensajes llegan como un balde vacío, como un vecino que ofrece ayuda, como unas semillas guardadas que nunca se plantan. Son advertencias pequeñas que buscan despertarnos, pero cuando el corazón se aferra a lo cómodo, preferimos tapar los oídos y esperar que todo siga igual. El balde vacío, las semillas en el estante y la vaca fatigada eran tres señales de un mismo lenguaje divino. Prepárate, no te aferres, porque lo que sostienes no será para siempre. Pero la familia, ciega de costumbre, siguió confiando en que la vaca sería eterna. La tarde cayó con un silencio extraño, como si el aire contuviera la respiración. Las nubes se amontonaban en el horizonte, oscuras y pesadas, y un viento frío se colaba por las rendijas de la casa. «Se acerca tormenta», murmuró Rosa, mirando el cielo con preocupación. Los niños corrieron a resguardar las pocas gallinas, y don Simón amarró las tablas de la cerca. Mientras tanto, la vaca Nieve pastaba tranquila junto al arroyo,
ajena al rugido lejano de los truenos. La tormenta estalló de repente, como un grito que había estado esperando demasiado tiempo. El agua golpeaba con furia, los relámpagos iluminaban el campo como cuchilladas de luz, y el viento arrancaba ramas y techos de hojalata. En medio del caos, Simón intentó guiar a la vaca hacia el establo, pero un estruendo partió un árbol cercano, desatando un río de pánico en el animal. ¡Nieve!, gritaba Luz, llorando mientras veía a la vaca correr despavorida hacia la oscuridad del campo abierto. Las gotas de lluvia golpeaban los rostros como agujas. Simón y Andrés corrieron tras el animal, pero el barro los hundía, y la fuerza del viento los empujaba hacia atrás. Rosa abrazaba a Luz, intentando cubrirla con su manta, mientras la desesperación se mezclaba con la tormenta. Y entonces ocurrió lo impensable. Nieve desapareció. Entre relámpagos y cortinas de agua, la figura blanca de la vaca se perdió en el horizonte, tragada por la furia de la noche. La familia regresó empapada, con el alma más pesada que la ropa mojada. El establo quedó vacío. El balde aguardaba inútil en un rincón, y un silencio amargo se instaló en la casa. ¿Por qué, señor?, sollozó Rosa, de rodillas frente al fogón apagado. ¿Por qué quitarnos lo único que teníamos? Simón, con la mirada perdida, no encontraba palabras. Para él, la desaparición de Nieve era más que una pérdida material. Era como si Dios les hubiera arrancado la poca seguridad que sostenía su vida. Los niños, hambrientos y asustados, preguntaban una y otra vez qué iban a comer mañana. Y en ese instante, la familia sintió que no había salida, que el mundo entero se había vuelto contra ellos. Porque cuando el corazón se aferra demasiado a una sola fuente, la ausencia de esa fuente se confunde con la ausencia de Dios. Y así, la familia creyó que estaban siendo castigados, cuando en realidad estaban siendo empujados hacia una verdad mayor. Esa noche, nadie durmió. Cada trueno que retumbaba en la distancia parecía recordarle a Simón lo que había perdido. La familia, que tantas veces había dicho confiar en Dios, ahora se encontraba atrapada en un silencio que no era oración, sino desconsuelo. El establo vacío parecía burlarse de sus plegarias, como si ese hueco pudiera devolverles lo perdido. La vaca no estaba, y con ella se había ido la seguridad en la que habían apoyado sus vidas. Nadie sabía si había huido, si la tormenta la arrastró lejos o si jamás volverían a verla. Lo cierto es que había desaparecido, y junto con ella también se desvanecía aquella fe que tantas veces habían pronunciado de labios hacia afuera. Los días siguientes se hicieron largos y ásperos. El pan, que antes se mojaba en leche tibia, ahora se partía duro entre las manos. En la plaza del pueblo comenzaron a correr versiones. Unos decían que era un castigo de Dios, otros hablaban de mala suerte, y algunos susurraban que don Simón había sido descuidado. Rosa caminaba con la vista baja, apretando los labios para que no se escapara el llanto. Luz, en casa, acariciaba el balde vacío como si todavía pudiera ordeñar un recuerdo. Y Andrés, con la inocencia de su edad, preguntaba si gritando lo bastante fuerte Nieve los escucharía desde lejos. En medio de esas voces, Rosa a veces miraba las semillas que don Julián les había regalado. Las sostenía en la mano, pero le faltaba la fe suficiente para creer que de aquella tierra seca pudiera brotar alimento. Sin embargo, algo en el corazón de Simón susurraba distinto, que quizás allí había una oportunidad, que nada se perdía con intentarlo. Una semana después de la tormenta, cuando la ausencia de Nieve ya era un vacío insoportable, don Simón llegó a la mesa con 2 palas y una azada sobre el hombro. Si Nieve no está, la tierra... Era un día común en Jerusalén. El sol castigaba las calles polvorientas, mientras Isaías caminaba en dirección al templo. Su corazón estaba pesado. El rey Uzías, que había gobernado por más de medio siglo, acababa de fallecer. Una era de prosperidad llegaba a su fin, dejando un vacío de liderazgo y un futuro incierto para Judá. Isaías entró en el templo buscando consuelo. Poco sabía él que estaba a punto de vivenciar algo que cambiaría no solo su vida, sino el rumbo de la historia. Mientras se arrodillaba para orar, lo extraordinario sucedió. De repente, el velo entre el mundo físico y el espiritual se rasgó. El techo del templo pareció abrirse, revelando una visión del propio trono celestial. Isaías quedó paralizado, apenas pudiendo respirar ante lo que veía. Allí estaba él, el Señor de los ejércitos, sentado en un trono alto y sublime. Su gloria era tan intensa
que llenaba no solo el templo, sino todo el universo. Pero no fue solo la visión de Dios lo que dejó a Isaías sin palabras. Alrededor del trono, vio criaturas como jamás había imaginado existir. Eran los serafines, seres celestiales de pura luz y fuego. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies y con 2 volaban. El profeta observó maravillado mientras estas criaturas volaban alrededor del trono, clamando unas a otras en voces que resonaban por toda la eternidad. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. A cada proclamación, los umbrales de las puertas temblaban y el templo se llenaba de humo. Isaías cayó de rodillas, tomado por un temor que alcanzaba lo más profundo de su alma. ¿Cómo podía él, un simple mortal, estar ante tanta santidad? Las palabras salieron de su boca casi sin querer. ¡Ay de mí! Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Fue entonces cuando algo increíble sucedió. Uno de los serafines voló hacia Isaías, trayendo una brasa viva que había tomado del altar. La criatura celestial tocó los labios del profeta con la brasa y dijo: «Mira, esto ha tocado tus labios, su culpa ha sido removida y tu pecado perdonado». El corazón de Isaías, que antes estaba lleno de miedo, ahora rebosaba de paz y propósito. Escuchó la voz del Señor diciendo: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Sin pensarlo 2 veces, el profeta respondió: «Aquí estoy, envíame a mí». Este encuentro con los serafines y la visión del trono celestial marcaron el inicio de la misión profética de Isaías. Sus palabras, inspiradas por esa experiencia increíble, resonarían a través de los siglos, trayendo esperanza, advertencia y, sobre todo, una nueva comprensión de la grandeza y santidad de Dios. Vamos a sumergirnos más profundamente en el misterio de los serafines. Estas criaturas celestiales son tan fascinantes como enigmáticas. El nombre serafín proviene de la palabra hebrea saraf, que significa quemar. Entonces, literalmente, los serafines son los ardientes, o los que queman. Imagina seres hechos de puro fuego celestial, brillando con una luz tan intensa que ningún ojo humano podría soportar mirar directamente. Esa naturaleza ígnea de los serafines no es casualidad. Simboliza la pureza absoluta y la intensidad de la presencia divina. Así como el fuego purifica el metal, removiendo todas las impurezas, los serafines representan la santidad total de Dios, que consume todo lo que no es puro. Pero los serafines no son solo fuego destructivo, son fuego que ilumina, que calienta, que trae vida. Piénsalos como manifestaciones vivas del amor ardiente de Dios, un amor tan intenso y puro que se asemeja a llamas celestiales. La apariencia de los serafines es algo que desafía nuestra imaginación. La Biblia no nos da una descripción detallada de su forma, solo nos cuenta sobre sus 6 alas. Esto ha dejado a artistas y visionarios a lo largo de los siglos libres para imaginar cómo podrían ser estos seres. Algunos los han retratado como ángeles humanoides, envueltos en llamas. Otros los han imaginado como criaturas más abstractas, haces de luz y fuego en constante movimiento. Lo que sabemos es que son criaturas de extrema belleza y poder. Su presencia es tan impresionante que hasta el propio profeta Isaías, un hombre de gran fe, quedó completamente atónito al verlos. Imagina lo que sería estar en la presencia de seres que pasan la eternidad, contemplando directamente la gloria de Dios. Los serafines nos recuerdan que hay mucho más en el universo de lo que podemos ver o entender. Expanden nuestra percepción de la creación de Dios, mostrando que el mundo espiritual es tan real y vibrante como el mundo físico que nos rodea. En un universo donde los serafines existen, lo extraordinario se vuelve posible y los milagros ya no parecen tan distantes. Una de las características más intrigantes de los serafines son sus 6 alas. Cada par de alas tiene un propósito específico, y juntas nos cuentan una historia sobre la naturaleza de estos seres celestiales y sobre cómo debemos relacionarnos con Dios. Con el primer par de alas, los serafines cubren sus rostros. Esto puede parecer extraño a primera vista. ¿Por qué criaturas tan cercanas a Dios necesitarían ocultar sus rostros? La respuesta está en la santidad abrumadora de Dios. Incluso estos seres celestiales, puros y perfectos, no pueden mirar directamente la gloria completa de Dios. Ese gesto de cubrir el rostro
Es un acto de profunda reverencia y humildad. Piensa en esto como alguien que protege sus ojos al mirar al sol. La luz es simplemente demasiado fuerte para mirarla directamente. De la misma manera, la santidad de Dios es tan intensa, tan pura, que incluso los serafines necesitan protegerse de ella. Esto nos enseña una lección importante sobre nuestra propia aproximación a Dios. Si hasta los serafines muestran tal reverencia, ¿cuánto más nosotros, seres humanos imperfectos, deberíamos acercarnos a Dios con un profundo sentido de respeto y temor? No un miedo paralizante, sino un temor reverente que reconoce la grandeza y la santidad de Dios. Con el segundo par de alas, los serafines cubren sus pies. En la cultura del antiguo Oriente Medio, los pies eran considerados la parte más baja e impura del cuerpo. Al cubrir sus pies, los serafines están reconociendo su condición de criaturas ante el Creador. Por más elevados y gloriosos que sean, siguen siendo seres creados, infinitamente inferiores a Dios en majestad y poder. Este gesto también simboliza la prontitud para servir. Es como si los serafines estuvieran diciendo: estamos aquí, listos para hacer la voluntad de Dios en cualquier momento. Esto nos desafía a adoptar una actitud similar en nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos listos para servir a Dios en cualquier capacidad a la que Él nos llame? El tercer par de alas se usa para volar. Esto representa la capacidad de los serafines para cumplir rápidamente las órdenes de Dios. Están en constante movimiento, siempre activos en el servicio divino. No hay pereza ni vacilación en su obediencia. Este vuelo continuo también puede simbolizar la naturaleza dinámica y activa del reino celestial. Contrario a la imagen estática que a veces tenemos del cielo, la visión de Isaías nos muestra un lugar de actividad constante, de adoración vibrante y servicio dedicado. Las 6 alas de los serafines, por lo tanto, nos cuentan una historia completa de adoración, reverencia profunda, humildad total y obediencia activa. Nos desafían a examinar nuestra propia adoración. ¿Incluye estos elementos? Nos acercamos a Dios con el debido respeto, reconociendo nuestra posición como criaturas, y estamos listos para actuar en obediencia a sus órdenes. El sonido que llena el trono celestial no es el de arpas suaves o coros angelicales, como muchos imaginan. Es un clamor poderoso, una declaración que resuena por toda la eternidad. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Este clamor triple de los serafines es más que un simple elogio. En la cultura hebrea, repetir algo 3 veces era una forma de expresar el superlativo absoluto. Al declarar la santidad de Dios 3 veces, los serafines están proclamando que Él es incomparablemente santo, separado de toda la creación en su perfección moral absoluta. Pero, ¿qué significa realmente ser santo? La palabra hebrea para santo, kadosh, lleva la idea de separación, de ser totalmente otro. Cuando se aplica a Dios, significa que Él es completamente diferente de todo lo demás que existe. Está por encima y más allá de toda la creación, perfecto en todos los sentidos, libre de cualquier mancha o imperfección. Esa santidad no es solo un atributo de Dios entre muchos otros, es la esencia de quién es Él. Todos los demás atributos de Dios, su amor, su justicia, su misericordia, fluyen de su santidad fundamental. Es por eso que los serafines no claman amor, 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 o poder, 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 sino santo, santo, santo. El clamor de los serafines nos recuerda que la santidad de Dios no es una verdad abstracta o un concepto teológico árido. Es una realidad viva y palpitante que llena el universo. Nota que no dicen solo que Dios es santo, sino que toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios no está confinada al cielo, permea toda la creación. Esto tiene implicaciones profundas para cómo vemos el mundo a nuestro alrededor. Si toda la tierra está llena de la gloria de Dios, entonces cada parte de la creación, desde las galaxias distantes hasta las más pequeñas partículas subatómicas, lleva un reflejo de la santidad divina. Esto nos llama a una nueva apreciación y respeto por todo el mundo natural. El clamor incesante de los serafines también nos enseña algo sobre la naturaleza de la verdadera adoración. Estos seres celestiales no se cansan de proclamar la santidad de Dios. Su adoración no es una obligación tediosa o un ritual vacío, sino una respuesta espontánea y continua a la gloria que contemplan. Esto nos desafía a repensar nuestra propia adoración. ¿Con qué frecuencia se vuelve rutinaria o sin vida? Los serafines nos muestran que la verdadera adoración
brota de una percepción constante de la santidad y la gloria de Dios. Es algo que debería permear cada aspecto de nuestras vidas, no solo los momentos de culto formal. El clamor de los serafines también sirve como un recordatorio constante de la realidad espiritual que existe más allá de nuestro mundo físico. En medio de las distracciones y preocupaciones de la vida cotidiana, es fácil perder de vista las verdades eternas. Pero los serafines continúan su clamor, recordándonos la santidad y majestad de Dios, estemos conscientes de ello o no. La escena que Isaías presenció no era solo visual y auditiva, involucraba todos los sentidos, creando una experiencia totalmente inmersiva de la presencia divina. El profeta notó que, a cada proclamación de los serafines, los umbrales de las puertas temblaban y el templo se llenaba de humo. Ese temblor no era un terremoto común, era una manifestación física del poder y la majestad de Dios. Imagina la escena. Cada vez que los serafines declaraban la santidad de Dios, era como si el propio universo respondiera, temblando en reverencia y reconocimiento del Creador. En la Biblia, los temblores frecuentemente...